Amén. Muchas gracias. Gracias. Nos va recordando que ya la Navidad está cerca, ¿no? Y qué bueno de saber que la Navidad entonces está muy, muy cerca ya. El día de hoy vamos a hablar acerca de las imágenes distorsionadas de la Navidad. Sí, hermano, ¿en qué lo puedo ayudar? Hoy vamos a hablar acerca de las imágenes distorsionadas de la Navidad, es decir, qué imágenes son las que probablemente están casi siempre cerca de nosotros, golpeándonos la mente, la cabeza, y cuál imagen es la imagen que entonces nosotros debemos de tener en estos días de la Navidad. Para todos, la Navidad siempre es un momento de alegría, de reflexión, como decíamos la semana pasada, un momento de gozo, pero somos bombardeados por diversas imágenes. El día jueves yo estuve en la clausura del programa de estimulación de mi... Y los maestros en diferentes momentos salió uno disfrazado de panetón, ¿no? Y le preguntaban a los niños, el panetón entraba diciendo, yo soy lo más importante de la Navidad. Y la maestra le preguntaba a los niños, ¿es verdad que el panetón es lo más importante de la Navidad? Y los niños decían, no, respondían. Al poco rato salió un pavo, bueno, quiero decir una persona vestida de pavo, ¿no? Y otro de árbol de Navidad, y así sucesivamente. Porque esas son las imágenes que muchas veces tenemos cuando se trata de hablar de la Navidad. Ahora, la Navidad sí es motivo de alegría, es motivo de felicidad. Hemos tenido 2 cultos hermosos esta mañana, cantando villancicos, estamos preparándonos para lo que será la Nochebuena, en fin, todos vamos disfrutando de este tiempo de la Navidad. Y cuando miramos lo que sucedió en la primera Navidad, descubrimos que esa primera Navidad estuvo rodeada de imágenes, de ciertas imágenes importantes. Por ejemplo, la estrella, ¿verdad? La presencia de los magos que vinieron desde el oriente y trajeron presentes para el Señor. Los pastores mismos que estaban allí velando, los ángeles. Son imágenes de la Navidad, son imágenes que nos recuerdan esa primera Navidad. Pero a veces, en nuestros días, especialmente la Navidad, anda rodeada de otro tipo de imágenes, ¿no? El árbol de Navidad, perdón, o Santa Claus, ¿no? Para algunos la Navidad significa regalo. Y para otros, lamentablemente, la Navidad es más bien un símbolo de alcohol, de embriagarse, y para otros, esta figura lo va a señalar, la Navidad es símbolo de soledad o de tristeza. Yo tengo un amigo que cada vez que llegaba la Navidad se ponía mal, se ponía muy, muy triste, se deprimía, y él me decía, para mí la Navidad es eso, es depresión, es tristeza, es soledad. Pocas veces, creo yo, nos detenemos a pensar en otras imágenes, en otros elementos que estuvieron presentes en la primera Navidad. Y elementos o imágenes que son muy significativas, que tienen un profundo significado para cada uno de los creyentes o que deberían de tener un profundo significado para los creyentes. Y vamos a mirar en Lucas, en el capítulo 2, te voy a pedir que abras tu Biblia allí, Lucas capítulo 2, para leer a partir del versículo 1 en adelante. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2,
para leer los versículos del 1 al 7. Ahí encontramos una historia hermosa, la historia de la primera Navidad. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este es uno de los relatos más significativos, más bonitos, podríamos decir, aunque en realidad el de Mateo y Marcos, especialmente el de Mateo, es un pasaje muy bonito también, pero este es un pasaje que tiene unos elementos, unas figuras que pocas veces meditamos y reflexionamos en ellas. Aquí encontramos la hermosa aparición de dos protagonistas como eran José y María, protagonistas de la primera Navidad, junto con el niño de Belén, protagonista de la historia de la humanidad. Y dice la Biblia en el versículo 5 que fueron para ser empadronados José con María, su mujer, que estaba desposada con él. Dice la Biblia que José y María estaban desposados. ¿Qué significa? Que quiero que hagas el esfuerzo de imaginarte, de pensar cómo eran las bodas, los matrimonios en el primer siglo. Dice que José y María estaban desposados. Esto quiere decir que ellos, aunque no estaban casados, ya tenían un compromiso el uno para con el otro, un compromiso casi tan igual como el de un matrimonio, aunque todavía no se habían casado legalmente. ¿Cómo es que se desposaban las parejas? A una señorita, lo que tenía que hacer era ir a la casa del padre de la novia. Y cuando iba a la casa del padre de la novia, no podía ir con las manos vacías. Tenía que llevar lo que se conoce como la dote. Tenía que llevar una suma de dinero que iba a presentarle al padre de la novia, y si tenía hermanos mayores, también a los hermanos mayores, para que entonces el padre pudiese acceder a conceder a su hija para que fuese la esposa de este joven pretendiente. Pero no solamente iba con una gran suma de dinero, sino que además tenía que llevar lo que se llamaba un contrato de esponsales. ¿Qué cosa era el contrato de esponsales? Era un documento redactado por las autoridades de la época, donde el joven se comprometía con la señorita si es que el padre accedía a que fuese su futura esposa. Ahora, como sucede en casi todos los matrimonios, ¿verdad? Quien tenía que pagar ese contrato de esponsales era el novio. Él tenía que pagar ese precio. Ahora, cuando un joven entraba a una casa y llevaba una bolsa con una suma de dinero y traía este contrato de esponsales, ya el padre sabía a qué iba ese joven. No iba a dejar un regalo, no iba a preguntar cómo estaba la familia, no, iba por la novia, iba por la chica, iba por la hija de ese padre porque quería casarse con ella. Ahora, el pretendiente lo que hacía era discutir con el padre y los hermanos mayores acerca de la chica y de cuál sería el precio acordado que el novio tenía que pagar por la novia. Y según la historia nos dice que cuando se trataba de una doncella, de una virgen,
El novio, o el pretendiente en este caso, tenía que llevar el equivalente a 200 denarios. Ahora tú me dirás qué cosas son 200 denarios. En un ratito lo voy a explicar. Pero si el pretendiente quería casarse con una doncella, con una virgen, el costo mínimo eran 200 denarios. Si el pretendiente estaba pretendiendo, valga la redundancia, a una viuda, entonces el costo era 100 denarios. Ahora no me preguntes por qué era menos en el caso de la viuda, pero eso era la realidad. Algunos se ríen, ¿no? Si se trataba de la hija de un sacerdote, entonces el costo ya no era 200 denarios ni 100 denarios. El costo era 400 denarios. Era mucho más, porque se trataba de la hija del sacerdote. Felizmente mi hija ya está casada, así que no hay problema. Los 400 denarios equivalían a 1.600 gramos de plata. Y esos 1.600 gramos de plata aproximadamente era el sueldo de todo un año de ese joven. Entonces eso quiere decir que si el joven iba a casarse o quería casarse con una doncella, tenía que traer por lo menos la mitad cifras solamente eran el mínimo legal que podía traer. Si el novio traía más dinero, pues se congraciaba con el padre de la novia y era más factible que entonces el padre accediese a que se casara. Todo esto era lo que se llama desposarse. Este era el proceso para desposar a una señorita. Ahora, si el padre accedía, si al padre le gustaba la cara del novio, ¿no es cierto?, y accedía a que se casara con su hija, entonces el padre sacaba el mejor vino que tenía en ese momento y ambos tomaban un trago de ese vino, un sorbo de ese vino, como diciendo, bueno, estamos de acuerdo. Y recién se invitaba a la hija que estaba en un cuarto ahí escondida en la casa, recién se le invitaba a que saliera y en muchos casos recién conocía al novio por primera vez, porque era un matrimonio arreglado. Si a la novia, si a la señorita le gustaba el novio, si tenía un rostro así como el de Brad Pitt, ¿no?, o como el mío, inmediatamente la señorita decía, sí, me caso. Ahora ella podía decir que no, pero rara vez sucedía eso. ¿Por qué razón? Porque se respetaba mucho el acuerdo de los padres y la decisión de los padres. Si la chica decía, sí, estoy de acuerdo, me caso con él, entonces sellaban ese acuerdo de esponsales bebiendo ambos el mismo vino de una copa. Y a la vez se pronunciaba una bendición. Desde ese momento y hasta 12 meses después, tenía lugar lo que se llamaban los esponsales. Ese era el período en el cual estaba desposado un joven con una señorita. Y desde el momento en que se iniciaban los esponsales, la novia era tratada como si fuese la esposa. Era tratada ya como si estuviese casada. No estaban casados legalmente, pero el novio tenía la responsabilidad de tratarla a ella como si ya fuese su esposa. La unión que se había producido en esos desponsos no era una unión física, no era una unión espiritual, era una unión de acuerdo y solamente podía ser quebrantada por medio de un divorcio legal. Así que la infidelidad en ese caso se trataba como un adulterio. Después de ese contrato de esponsales, los novios y no se consumaba aún el matrimonio ni la boda. Y durante todo ese periodo de 12 meses, la novia se preparaba para su futuro rol de madre y de mujer, de esposa, y el novio se encargaba de buscar una casa bonita donde iba a llevar a vivir a su futura esposa. Yo me pregunto si los jóvenes de hoy estarían dispuestos a una relación y acuerdo de ese tipo. Probablemente no, ¿verdad?
porque cada uno quiere tener la libertad de escoger al chico o a la chica que le llena. Sentiría José, que ya estaba desposado con María, ya había pagado su dinerito por María, ya estaban transcurriendo esos 2 años. ¿Cómo se sentiría José en ese proceso cuando ya estaba María desposada con él y él se entera que María estaba embarazada? Ahí no queda la cosa, porque después de los 12 meses de ese boda duraba 7, 8, 9 días, y después que se había celebrado el matrimonio, los novios pasaban una semana en el lecho nupcial, solitos los dos. Una luna de miel realmente como debe ser, larga de una semana. Nadie podía interrumpir a los novios durante esa semana. De hecho, el novio buscaba 2 amigos quienes se ponían a la puerta del lecho nupcial para no dejar pasar a nadie durante esa semana. Y los novios tampoco podían salir del lecho nupcial. Cuando transcurría la semana, el novio salía con cara de felicidad, contento, y anunciaba que su matrimonio ya se había consumado. Entonces ahí empezaba la fiesta. Empezaban los cánticos, las danzas, vino el grupo Yaipén, el grupo 5 y todos los demás a armar la gran fiesta, que duraban otro tanto de días. Y al son de la música, los novios recitaban el Salmo 45. Recién después de una semana de fiesta, los invitados se iban a sus casas y los novios empezaban su vida matrimonial. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es interesante notar cómo José se sentiría al ver que nada de esa fiesta él podía celebrarla, porque su mujer ya estaba embarazada. La historia bíblica nos dice que María concibe del Espíritu Santo. José quiso dejarla secretamente, dice la Escritura, porque él era un hombre justo y no quería hacerle daño a María. En esa cultura y en aquella época, María podía haber muerto apedreada, acusada de adulterio, si es que no se entendía la dimensión de todo lo que implicaba el nacimiento del Salvador. Así que el ángel se le aparece a José y le dice: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Así que tranquilo, tú continúa con todo el matrimonio. Y después que nace Jesús, recién entonces José y María, dice la Biblia, se conocen, es decir, tienen vida íntima. Y yo me pongo a preguntar por qué Dios permitió toda esta circunstancia tan difícil en una cultura tan complicada para que el Salvador pudiese venir y nacer en esta tierra por amor a nosotros. Y cuando voy a Lucas capítulo 2 y específicamente el versículo 7, encuentro 3 elementos, 3 imágenes, si queremos llamar, que nos ayudan a comprender mejor cómo la Navidad debe ser entendida. Porque ya estamos cansados de arbolitos, de regalos, de pavos, de panetón y de todo lo demás. Y queremos una comprensión clara, sincera, abierta de lo que significa la Navidad. Y entonces en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 7, en un solo versículo, hay 3 elementos importantes. Dice en primer lugar, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Cuáles son las imágenes que debemos tener correctamente en esta Navidad? Dice, María dio a luz a su hijo primogénito. ¿Sabes de qué nos habla eso? Nos está hablando de la vida de Jesucristo.
Nos está hablando de la vida de Jesucristo. No le ponemos peso a estas palabras. Es una frase tan sencilla, es una frase tan simple, tan común, pero que encierra una realidad muy grande. Porque por medio de la maternidad es que Jesús nace en esta tierra como Salvador de cada uno de nosotros. ¿Acaso Dios no podía haber usado otro método para enviar a su Hijo Jesús? Sin embargo, Dios hace uso de algo tan cercano a nosotros, tan familiar a nosotros como es la maternidad. Y claramente la Escritura dice, dio a luz a su hijo primogénito. O sea, María tuvo que pasar por todo lo que pasa una mujer para dar a luz. Experimentar las náuseas, el dolor, la molestia, los antojos, el fastidio, la pesadez, la barriga que empieza a crecer. Tuvo que pasar por todo lo que es natural para que el Señor, el Salvador, naciese. Es interesante cuando vamos a Juan capítulo 1, en el versículo 14, el evangelista va a decir que aquel verbo fue el verbo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, de Logos. Y dice que Jesús fue hecho carne y añade, habitó nosotros. La expresión habitar, realmente hacer una carpa, hacer un morar. Entonces lo que Juan está diciendo en Juan 1:14 es que el Señor, el Logos, hizo su morada con nosotros. Entonces cuando encontramos en Lucas 2:7 que dice, dio a luz a su hijo primogénito, está hablándonos de la realidad de que Cristo se hizo carne en la cual muy pocas veces reflexionamos o sobre la cual muy pocas veces nos detenemos a meditar y a pensar. Damos por hecho de que sí, Jesús nació. ¿Te has puesto a pensar que cuando Jesús nace ahí en Belén, lo más probable es que haya empezado a llorar, como todo bebé cuando nace? ¿Te has ¿Te dio una sonrisa, una primera sonrisa? Todo eso nos habla del hecho de la vida de Cristo, que nació de manera natural para identificarse con cada uno de nosotros. Pero la segunda imagen aparece en la siguiente parte del versículo 7, cuando dice, y lo envolvió, ¿en qué? En pañales. Lo envolvió en pañales. Está hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Casi nunca nos ponemos a pensar en este aspecto. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde sacaría María los pañales para el niño Jesús? ¿Eran Pampers, eran Huggies, eran de tela? ¿Cómo serían los pañales? ¿Y por qué la Biblia dice que María lo envolvió en pañales? La expresión en pañales habla de la humanidad. Nos presenta el cuadro de Jesús como un que tuvo las mismas necesidades físicas que tú y yo tenemos. Como un bebé que tuvo que pasar por la experiencia de mojar los pañales. Y si la Biblia lo señala de esa manera es porque quiere enfatizar que Jesús fue tan humano como tú y como yo. Lo envolvió en pañales. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 3:16, no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está la razón para el nacimiento del niño de Belén. Pocas veces nos ponemos a pensar en la humanidad de Jesús. Tuvo que experimentar probablemente con seguridad el hambre. No sé si en ese tiempo María tendría un biberón o le daba el pecho.
Pero sea lo que fuere, todo eso nos habla de esa humanidad de nuestro Salvador. Y a mí me emociona cuando pienso que el Dios de amor, mi gran Dios, se hizo como un bebé indefenso por amor a nosotros. La tercera imagen aparece cuando dice luego, y lo acostó, ¿dónde? En un pesebre. Y eso nos habla de la humildad, la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy en día tenemos una figura romántica del pesebre. Buscamos tener el mejor pesebre, el más bonito, para ponerlo ahí en el nacimiento, ¿verdad? Y pensamos que el pesebre era un lugar hasta agradable, bonito. ¿Qué era un pesebre? Un pesebre era un cajón hecho por algún albañil de ese momento. Pero era un cajón que cumplía un propósito. En ese cajón se ponía la comida que el ganado y los caballos iban a comer. Porque, por lo tanto, el pesebre era un lugar feo, era un lugar maloliente, era un lugar desagradable. Era el lugar donde los caballos y las vacas pasaban su lengua para comer la comida que se había puesto en ese lugar. De hecho, no era el mejor lugar para poner a un recién nacido. Dice la Escritura que María acostó al niño en ese pesebre. El Rey de Reyes naciendo en un pesebre. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿acaso Dios no podía haber mandado a que María diese a luz en el mejor palacio de Belén? ¿Acaso Dios no podía haber mandado a que Jesús naciese en el mejor hotel de Belén? Claro que sí, Él podía haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo? Porque quería mostrar la identificación de Cristo humillándose al punto de nacer en el peor lugar en que un bebé podría ser puesto. ¿Tú pondrías a tu recién nacido en un lugar así? Te aseguro que no. Y cuando pienso en la humillación de Jesús, viene a mi mente el libro de Filipenses, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mejor ejemplo que el ejemplo de nuestro Señor de nacer en un pesebre? Ahora, la vida de Cristo, la humanidad de Cristo, la humillación de Cristo nos habla de que Él era 100% humano, 100% hombre. Pero qué interesante, porque el pasaje paralelo que está en Mateo nos presenta un cuadro del que tenemos en Lucas. En Mateo, específicamente en el capítulo 2, en el versículo 11, cuando los magos llegan, dice que al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Y esa adoración nos indica de que el niño de Belén, si bien es cierto, era 100% hombre, también era 100% Dios. Y noten ustedes que la adoración que dan los magos no se la dan a José, no se la dan a María, se la dan a Jesús. Así que cuando nosotros miramos lo hermoso del Evangelio, descubrimos por un lado que Jesús se manifiesta, se muestra 100% humano en su vida, en su humanidad, en su humillación, pero también se muestra 100% Dios, porque recibe la adoración. Y no solamente de los magos, sino que a lo largo de toda su vida, Jesús va a recibir la adoración. ¿Te acuerdas cuando Tomás
después que el Señor resucitó, exclama y le dice, Señor mío y Dios mío? Jesús no rechaza esa adoración, porque Jesús es 100% Dios. Eso es lo que en teología se llama la unión hipostática. ¿Qué cosa es la unión hipostática? Es esa afirmación que señala que Cristo era 100% humano y 100% Dios. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo entenderlo? No lo sé. Pero esa es la realidad de este misterio. No es que a veces Jesús actuaba como hombre y a veces actuaba como Dios. No, Él siempre fue 100% hombre y 100% Dios. No lo podemos entender porque no. De la Navidad. Poder entender que el niño de Belén era el mismo Dios, encarnándose por amor a ti y por amor a mí. ¿Qué imagen estás teniendo en esta Navidad? ¿Qué imagen está golpeando tu mente? ¿Qué conceptos estás acumulando? Tal vez estás pensando que la Navidad son los regalos, es la cena. Tal vez estás pensando que la Navidad son los adornos. Yo quiero proponerte una imagen que muy pocas veces nosotros pensamos en estas fechas. La imagen menos usada en la Navidad se llama la cruz. Y quiera Dios que en esta Navidad podamos darle el verdadero sentido y valor que tiene la cruz del Calvario. Hay muchos textos en la Biblia que nos hablan acerca de la cruz. Y no podemos pensar en la Navidad sin proyectarnos a la Semana Santa. Porque hoy celebramos la Navidad y en pocos meses celebraremos la Semana Santa, recordaremos la Semana Santa. Hace muchos años escuché una canción que una de sus frases decía, la sombra de aquel pesebre ya reflejaba esa cruz. Qué linda frase. La sombra del pesebre reflejaba la cruz del Calvario. No hay Navidad si la Navidad no nos lleva a la cruz de Cristo. Quiero ir terminando. ¿Con qué imagen vas a celebrar la Navidad? ¿Qué es aquello que está golpeando tu mente en este tiempo? ¿De qué estás dependiendo para sentirte bien en esta Navidad? Si no tienes a Cristo, hoy puedes abrirle el corazón y empezar a disfrutar lo que significa la vida cristiana y pasar la mejor Navidad de tu historia con Cristo en el corazón. No te olvides, la sombra del pesebre reflejaba una cruz. Así que recuerda que el Señor vino a pagar una deuda que ni tú ni yo podíamos pagar. Y que Él con su muerte en la cruz, derramando su sangre, pagó cualquier cosa que nosotros teníamos pendiente. La vida de Jesús, su humanidad y su humillación tienen su corolario en la muerte, en la resurrección y la segunda venida de Cristo. La vida física de Jesús termina con su muerte en la cruz, pero su humanidad es contrastada con su resurrección. Y su humillación se contrastará con la segunda venida de Cristo, pues ya no vendrá a nacer en un pesebre, sino que vendrá a reinar con autoridad y con gloria. Ya no vendrá como un niño indefenso. Ya no vendrá a nacer en un lugar maloliente. Vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si estamos listos, preparados, si hemos entendido lo que significa la verdadera imagen de la Navidad. Si hoy no tienes a Jesús, te invito a que le abras tu corazón. Te invito a que te acerques a Él y verás cómo el Señor empezará a hacer un cambio en tu vida que te traerá bendición y un verdadero sentido de lo que es la Navidad. Amén. Vamos a orar. Inclinemos el rostro delante del Señor. Te agradecemos, Padre, por el desafío que tú nos has planteado hoy. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos
la cruz de Cristo. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y actúe en cada corazón en este tiempo. Mientras estamos así orando, tal vez en esta mañana hay personas que nos visitan por primera o por segunda vez, que están con nosotros, que han escuchado de esas Dios, que le bendiga y que le dé la mejor Navidad que usted pueda pasar en su vida. Permítame orar por usted. Si usted quiere venir al Señor, ahí donde está le voy a pedir que levante su mano. Que quieren esta mañana venir al Señor y que necesita oración. Si es su deseo, ponga su mano en alto. Yo le voy a ver desde aquí y voy a orar por usted. ¿Alguna persona? ¿Quieres venir al Señor? Gozo. Pero somos bombardeados por diversas imágenes. El día jueves yo estuve en la clausura del programa de estimulación de mi... Y los maestros en diferentes momentos salió uno disfrazado de panetón, ¿no? Y le preguntaban a los niños, el panetón entraba diciendo, yo soy lo más importante de la Navidad. Y la maestra le preguntaba a los niños, ¿es verdad que el panetón es lo más importante de la Navidad? Y los niños decían, no, respondían. Al poco rato salió un pavo, bueno, quiero decir una persona vestida de pavo, ¿no? Y otro de árbol de Navidad, y así sucesivamente. Porque esas son las imágenes que muchas veces tenemos cuando se trata de hablar de la Navidad. Ahora, la Navidad sí es motivo de alegría, es motivo de felicidad. Hemos tenido 2 cultos hermosos esta mañana, cantando villancicos, estamos preparándonos para lo que será la Nochebuena, en fin, todos vamos disfrutando de este tiempo de la Navidad. Y cuando miramos lo que sucedió en la primera Navidad, descubrimos que esa primera Navidad estuvo rodeada de imágenes, de ciertas imágenes importantes. Por ejemplo, la estrella, ¿verdad? La presencia de los magos que vinieron desde el oriente y trajeron presentes para el Señor. Los pastores mismos que estaban allí velando, los ángeles, son imágenes de la Navidad, son imágenes que nos recuerdan esa primera Navidad. Pero a veces, en nuestros días, especialmente la Navidad, anda rodeada de otro tipo de imágenes, ¿no? El árbol de Navidad, perdón, o Santa Claus, ¿no? Para algunos la Navidad significa regalo. Y para otros, lamentablemente, la Navidad es más bien un símbolo de alcohol, de embriagarse, y para otros, esta figura lo va a señalar, la Navidad es símbolo de soledad o de tristeza. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, para leer los versículos del 1 al 7. Ahí encontramos una historia hermosa, la historia de la primera Navidad. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había
lugar para ellos en el mesón. Este es uno de los relatos. Amén. Muchas gracias. Nos va recordando que ya la Navidad está cerca, ¿no? Y qué bueno de saber que la Navidad entonces está muy, muy cerca ya. El día de hoy vamos a hablar acerca de las imágenes distorsionadas de la Navidad. Sí, hermano, ¿en qué lo puedo ayudar? Hoy vamos a hablar acerca de las imágenes distorsionadas de la Navidad, es decir, qué imágenes son las que probablemente están casi siempre cerca de nosotros, golpeándonos la mente, la cabeza, y cuál imagen es la imagen que entonces nosotros debemos de tener en estos días de la Navidad. Para todos, la Navidad siempre es un momento de alegría, de reflexión, como decíamos la semana pasada, un momento de... Yo tengo un amigo que cada vez que llegaba la Navidad se ponía mal, se ponía muy, muy triste, se deprimía, y él me decía, para mí la Navidad es eso, es depresión, es tristeza, es soledad. Pocas veces, creo yo, nos detenemos a pensar en otras imágenes, en otros elementos que estuvieron presentes en la primera Navidad. Y elementos o imágenes que son muy significativas, que tienen un profundo significado para cada uno de los creyentes o que deberían de tener un profundo significado para los creyentes. Y vamos a mirar en Lucas, en el capítulo 2, te voy a pedir que abras tu Biblia allí, Lucas capítulo 2, para leer a partir del versículo 1 en adelante.